Bienvenidos, bienvenidas a nuestro sexto capítulo de Conversación Franca. Me presento una vez más para todas las personas que se van sumando a nuestra conversación. Les habla Javiera Mengual, fundadora y directora de Franca. Si el capítulo 5 nos imaginamos el futuro de los materiales, en este episodio damos un giro en otra dirección, en cómo proyectar hacia el futuro todo el saber, hacer y herencia del pasado. Cómo proyectamos nuestro patrimonio finalmente y qué tiene que decir cuando hablamos de sistema moda. En otras palabras, cómo puede dialogar la artesanía textil con el diseño de vestuario contemporáneo. Nuestra invitada de hoy es una mujer que personalmente admiro muchísimo, no solo por su gran conocimiento y experiencia como diseñadora, como profesora, como emprendedora y consultora, sino también por su particular manera de ver el mundo y por esa pasión y profundidad que tiene en sus reflexiones, pero sobre todo por la generosidad que tiene al compartir esa visión. Se trata de la diseñadora Gabriela Farías Zurita, fundadora de la marca de diseño Zurita, la cual destaca por su estrecho trabajo colaborativo con diversas comunidades artesanas, desde aymaras en el altiplano del extremo norte en Chile, tejedores de Potosí en Bolivia, expertos sastres de la ciudad de Santiago, también talabarteros provenientes de Santa Cruz en la región del Maule, entre otros. Dentro de su experiencia, destaca haber fundado el espacio de diseño multimarcas Hall Central, la realización del primer seminario de moda ética en Chile, Andes Sustentable, y la obtención del sello de excelencia en artesanía por la serie de productos realizados colaborativamente con la tejedora María Choque. Además, fue la encargada de diseñar e implementar el Departamento de Diseño y Desarrollo de Productos de la Fundación Artesanías de Chile. El capítulo de hoy nos invita a comprender en primera persona cómo ha evolucionado o no, ya juzgarán ustedes, la escena del diseño de autor chilena y sus principales desafíos y problemáticas. Por otro lado, nos sumergimos en el mundo de la artesanía aymara, en la llegada de Gabriela a estas técnicas, territorios y saberes, y profundizamos sobre el rol que juega la artesanía dentro del sistema moda, así como cómo generar un cruce favorecedor y fructífero entre artesanía y diseño contemporáneo. Esto y mucho más en una nueva conversación franca junto a Gabriela Farías. Bienvenida, Gaby Farías, diseñadora de Zurita, a una nueva conversación franca. Me tiene muy emocionada que estés acá, amiga histórica, así que, y de muy buenas conversaciones, así que no me cabe duda que esta va a ser una conversación muy, muy entretenida. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Sí, excelente verte de nuevo, verte. Nuestras copuchas han sido más por teléfono, pero siempre buenas tertulias. Sí, Gracias por la invitación. a la distancia o en un cafecito, pero siempre, siempre buenas conversaciones. Y al final Exacto. también eso es lo que me motivó a que tú fueras una de las invitadas de este podcast, porque creo que hay mucho conocimiento y muchas reflexiones que pueden ser muy valiosas para, para muchas personas que están interesadas en el diseño, pero sobre todo en la artesanía y cómo hacer ese cruce de una manera eh, virtuosa y fructífera de alguna forma para todas las personas involucradas. Y por otro lado, también me interesa mucho poder ahondar en tu experiencia y en tu visión sobre la moda sostenible. Y aquí también va mi primera pregunta. Como una persona que está involucrada en la escena del diseño de vestuario nacional desde hace mucho tiempo, el 2001, si no me equivoco, con la creación de Hall Central, uno de los espacios de diseño multimarca más icónicos y pioneros, yo diría, de nuestro país. También tienes tu marca propia, Zurita, y eres docente de diseño en la Pontificia Universidad Católica, casa de estudios que, según tengo entendido, también fue tu hogar, fue donde tú también te formaste. Y con toda esa vasta experiencia y observación también del mercado y de esta escena, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando el diseño de autor nacional y en particular el avance hacia una moda más sostenible, podríamos decir, en el país? Sí, efectivamente, pasan los años y uno mira para atrás y es como, ¿cómo pasó todo esto tan rápido y lento al mismo tiempo? 2001 exactamente.
con esa intención en ese momento un poco ingenua tal vez, pero que hace que al final uno tome pasos desde la inexperiencia que son un poco atrevidos, porque justamente el desconocimiento no vislumbra como qué es lo que realmente hay detrás, ¿no? Entonces tú abres como la caja Pandora y con los años te das cuenta y miras para atrás y es como, ¿cómo hice eso y por qué? Solamente porque yo creo que no cachaba bien en qué es lo que me estaba metiendo. Pero sí, como claro, o sea, hay cosas que se mantienen, yo creo, como una especie de espíritu y que tenía desde entonces y que mantengo, que tiene que ver con dónde el vestuario, la vestimenta, el diseño, el vestirnos se conecta con la ciudadanía, o sea, dónde me emplazo, ¿no? Que en ese momento ha sido acá en Bellas Artes, donde sigo trabajando. Y por otro lado también cómo nos comunicamos o traspasamos a quien viste o quien usa nuestros diseños finalmente, todo el proceso que significa desde el diseño hasta la prenda final, pasando por todo el proceso productivo. Y una de las cosas como bonitas que yo recuerdo de los proyectos, de sobre todo el proyecto en Merced, la segunda casa de Hall Central, donde hicimos un proyecto interesante de grabaciones de los sonidos que ocurrían en los talleres de confección en los que trabajábamos los diseñadores que estábamos ahí. Entonces teníamos este como sistema paralelo a la música que daba cuenta de lo que pasaba en los talleres, porque no era un video en ese momento, estamos hablando de épocas que no, o sea, estamos hablando del 2007, donde todavía las redes sociales no eran de hoy, digamos, como para poder tener una pantalla en vivo, digamos. Claro. Entonces lo recreé con este sonido y muy real, porque eran sonidos no como de una máquina en estudio, sino que realmente de la señora que estaba cosiendo, la costurera en un lugar que era fuera de la ciudad probablemente, con su radio puesta, con el perro entre medio, con los cabros chicos que dan vuelta, o sea, una realidad que quería yo, que me interesaba mucho acercar a que las personas que visitaban este lugar, que quería ser taquillero y moderno, pero al mismo tiempo también como real y conectado a dónde pasan las cosas. Claro. Y eso, de alguna manera, hoy día, claro, con los estudios después, míos, digamos, estudios como conocimientos mayores, como de entender que eso se llama transparencia en una cadena productiva, etcétera, etcétera, como de repente entender cuáles son los términos como pertinentes, digamos. Y eso se mantiene hasta, ¿no es cierto? Como cambio de escenario, como que me voy quizá al norte y trabajo con las mujeres que allí tejen, y aprendo nuevos sonidos, digamos, pero sigue el interés de que la persona que porta el producto o la obra o el objeto entienda de dónde viene. Creo que en eso hay algo súper importante que tiene que ver como con la conexión entre y sensibilizar. Entonces eso se mantiene, digamos, entre todas estas experiencias y por otro lado, claro, pues, aprendo un montón de cosas como desde el hacer, ¿no es cierto? Fueron 10 años en el que yo atendí a las personas en Chile, acá en Santiago, digamos, como qué es lo que le interesa de la vestimenta, es simplemente un acto de compra, de consumo, de vestimenta, o sea, muchas experiencias, ¿no? Como de entender a las mujeres, a los hombres, como, o sea, más allá del consumo, del comportamiento de consumo de números, como no, se vendió más el pantalón rojo, sino que de verdad como qué es lo que les pasa cuando compran cosas, ¿no? ¿Qué pasa en el vestuario, o sea, en el probador? ¿Qué pasa con las tallas cuando le quedan chicas? ¿Qué pasa cuando se siente cómodo? No sé, ¿qué pasa con las prendas más holgadas? ¿Qué pasa cuando, o sea, cómo se mira en el espejo? Cosas que en el fondo de alguna manera confluyen también en cómo después yo diseño la vestimenta. Claro, te permite también comprender que finalmente quien viste los diseños y quien viste la ropa son otras personas, básicamente. O sea, claro, o sea, yo creo, o sea, yo no sé, lo que tú dices como, yo en un momento como formalicé todo este asunto de enseñar y traspasar, en que vuelvo a la escuela, efectivamente, como tú bien dices, como yo estudio en la escuela de diseño UC, y luego, después de años en que me sentí
como preparada a poder traspasar también cosas, es justamente eso, como yo creo que el acto de diseño, el oficio, como quieras llamarlo, distintas corrientes, digamos, de entender la disciplina, yo creo que lo fundamental es como la empatía. Nosotros diseñamos para personas, ¿no? O sea, entonces si no tienes, o sea, se puede ejercitar, digamos, pero hay que partir de salirse de uno mismo y encontrarse con el otro sin los juicios, sin los idealismos, ¿no? Como debería ser así, las mujeres deberían ser así, los hombres deberían ser así. Obviamente yo tengo opinión, ¿no? Entonces, como yo converso en mis diseños con estas distintas, tienen un origen también, no sé, bien, quiero hablar de algo que es histórico, quiero hablar de algo que busco en el futuro, hago propuestas también porque soy una persona pensante y opinante. Claro. No soy productora textil, o sea, no soy costurera tampoco en el sentido de que son distintos oficios, ¿no? Hago propuestas, ¿sí? Diseñadores hacemos propuestas a la persona que va a usar. No soy mecánica en el sentido de que tú vienes y me dices yo quiero tal cosa y yo solamente produzco, pero ese diseño, para hacer un buen diseño, efectivamente yo creo que parte desde la empatía. Y en el caso del diseño de autor nacional, desde esa verdad, me sí. perdí, me di una vuelta. Pero de eso se trata, al final las conversaciones se nos olvida que no son lineales, como que uno va, viene, vuelve, por eso yo te traigo hacia Muy bien, acá. exacto. Hacia el diseño de autor nacional, porque en el fondo me estabas contando de toda esta experiencia que finalmente te da como, por ponerlo en términos académicos, como el campo, y que aporta a tu manera de diseñar, y que me imagino que impacta en Zurita, pero por otro lado también tú tuviste como o has tenido como la posibilidad de observar también esta escena que tú también, de la cual tú también eres parte en ese sentido. Sí, exactamente, yo creo que soy parte, y por una parte está como mucho tiempo, todo el tiempo dejó el central en el que estaba muy definida como diseñadora de autor en el mundo de la moda independiente, digamos, como haciendo empresa pequeña, pyme, productora, en ese momento un escenario distinto al de hoy, pero súper como ya anunciado lo que en ese momento estábamos viviendo, nada, o sea, distinto, pero en el fondo se ha precarizado más, creo yo, pero también por otro lado esta como vuelta a la escuela, a la academia. Yo no me defino como académica porque la verdad es que, o sea, doy clases, soy docente, ¿no? O sea, trabajo con estudiantes, pero no me dedico como al trabajo académico teórico, ¿no? Sino que soy más práctica, y en ese sentido también influye eso en mí, me caracteriza harto en mi trabajo, por lo que también en un momento como cuando yo dejo Hall Central, pasa que también me meto como en otros mundos, entonces también me alejo un poco del diseño de autor, sigo trabajando, pero quizás como menos involucrada con la escena, digamos. Pero claro, yo ahora como volviendo de nuevo, porque retomando el tema de la confección, me doy cuenta que realmente yo, y esto es súper subjetivo, o sea, no es un análisis, yo no he hecho estudios al caso de cuántos diseñadores somos, de dónde sacan sus cosas, cuántos son sus ventas. La verdad es que no tengo esos datos, sino que esto es como muy subjetivo de la sensación y las conversaciones que tengo, digamos, cuando nos encontramos, porque nos conocemos, cuando conversamos en los lugares como comprando cierres o justamente queriendo comprar la misma tela, que efectivamente, como te decía, se ha precarizado la situación textil brutalmente, ¿no? O sea, ha entrado hace años ya una fuerte competencia, que en realidad no se puede llamar competencia porque es como un gran retail, y los precios que traen las grandes tiendas, no diría que uno pueda competir, y tampoco pretenda uno competir, digamos, como ponerse a un mismo objetivo que tiene H&M, claro, o el retail, digamos, ¿no? Entonces yo creo que se convive, pero esa oleada se sintió muy fuerte cuando sucedió, ¿no es cierto? Porque finalmente igual te impacta, no solamente en que te quite clientes, porque más que eso, yo creo que el problema ha sido como que sienta un nivel de precio que es inalcanzable. Entonces como que
se derrumba de alguna manera como un precio de mercado, o más que se derrumba, como se reedita un precio de mercado que reformula en el fondo, como rápidamente uno llega como consumidor o no sé, comprador, el cerebro se olvida de cómo eran los precios antes, y es como Claro. que es como, ahora ya como el pantalón vale 7.990 y ese es mi nuevo chip, y mi cerebro de alguna manera muy rápidamente se redefine y es como, ese es tu monto a medir. Claro. Y eso lo pone muy difícil, sumado a que básicamente no tenemos materias primas y tenemos una demanda alta de materias primas, no sé si tan alta, obviamente no tan no suficientemente alta para como mantener la fábrica funcionando, pero como para nosotros, digamos, como diseñadores independientes que trabajamos con volúmenes más pequeños, precios que funcionan bien para la sastrería quizás, o para el Claro. trabajo de productos a medida, o quizás para tú hacerte algunas cosas, pero no para una producción. O sea, se puede, pero los precios no dan, o sea, no dan como para lo que en el fondo el comprador o la compradora quiere su vestimenta, ¿no? Sobre todo con esta presión tan importante, como que si vas a la gran tienda vas a encontrarlo a mitad de precio. Entonces te obliga, y eso es lo que yo creo, no sé, quizás define un poco, y insisto, es mi sensación, Claro. y que siempre me ha como ha hecho ruido hasta hoy día, que es esta cosa de empujar a los diseñadores y los emprendimientos, o las marcas, o las casas de moda, no sé, a un nicho súper elitista. Claro. O sea, sobre todo las cosas que están hechas con materiales que buscan materiales más nobles, que invierten en un buen moldaje, en una buena sastrería, en productos que son heredables. No estoy ni siquiera entrando en el tema sustentable, o sea, que además se quiere hacer una producción responsable, ¿no? Porque estamos hablando de que, no sé, un algodón orgánico puede costar el doble que un algodón convencional, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿cómo vas a hacer una polera que vale, no sé, 50 lucas, 60 lucas, versus una polera que probablemente en el retail lo compres, no sé a cuánto están, no, hace mucho tiempo que no entro a las tiendas, pero es Pero imposible, considerablemente más barato, o sea. claro. Entonces al final uno de los resultados que yo he visto es que empuja como a nichos, ¿no? Que a nichos de personas que en el fondo tienen la posibilidad de invertir en estas vestimentas, o nichos como más pequeños, como que son quizás los cabros más jóvenes que tienen espacios como súper acorde como a sus intereses, a su onda, pero claro, que eso en el fondo siempre ha sido, que nosotros también lo teníamos como con estas como tribus urbanas como chiquititas, en las que, qué sé yo, o sea, lo tienes desde siempre, ¿no? Como, pero que son cosas más alternativas, pequeñas, y que posiblemente duren un tiempo, y pocas de esas también se convierten en algo un poco más escalable, como para pensar en que sean negocios que sean rentables como para todo el equipo. Estoy hablando del equipo como la persona que crea, la persona que confecciona, la persona que arrienda, la persona que comercializa, porque al final todo esto es un ecosistema, ¿no? Los que escriben, como ustedes, por ejemplo, Claro. los que sacan imágenes, las fotos, los que hacen las páginas. O sea, en un emprendimiento hay muchas personas. O sea, en Sí, una totalmente. marca de ropa que puede tener un nombre de una persona que es como ya el artista, por decirlo, pero el artista no... Y en los primeros años uno hace todo, hace Claro. todo. Y los amigos te sacan la foto, y en fin, tenías amigas que modelan, entonces como que uno apaña, pero llega un momento en el que todo esto se profesionaliza, porque obviamente todos tenemos que pagar cuenta, y ahí es cuando empieza como a verse como la posibilidad de que si este nicho da para poder pagarlo, digamos, ¿no? Claro. Y profesionalizar y pagar el precio justo, además, que es lo deseable. Dentro de lo que has podido ver, porque por una parte está como esta precarización que tú decías como o sea, de las materias primas, esta sensación de que está yéndose el diseño de autor a ciertos nichos, pero por otro lado, a mí a veces también me da la sensación de que en torno a esta profesionalización, o sea, yo creo que todavía falta quizás que sigamos avanzando en ese camino. Yo no podría decir que hoy en día Chile tiene una
industria de la moda consolidada. Yo creo que, y aquí tomo las palabras de la Sofi Calvo, que hay más bien, perdón, como una escena que se va quizás consolidando, que cada vez gana un poquitito más de espacio. No sé si lo compartes, o sea, como que en el fondo está por un lado esta como precarización, pero por otro lado también yo creo que desde tiempos de Hall Central hasta ahora, igual se ve que hay un poco más de colectivos, no estás tan de acuerdo. No lo sé, no lo sé, yo creo que no. Escéptica. No, no lo creo. Ya, No lo creo, no creo que haya más. Yo creo que es distinto, influyen mucho las redes, o sea, claro. nosotros trabajamos con la prensa en esa época, ¿no? Nosotros Mm, venían las productoras de moda, venía la Fran Zamora, la Natalia, en fin, venían las productoras de moda para llevarse las cosas a la revista Paula, ya existían revistas impresas, claro. y la gente venía con la revista en mano, preguntando por ese modelo que salía en la revista. Entonces, imagínate, o sea, y eso no es hace tanto tiempo, No, no, poco tiempo atrás, no sé. Entonces, creo que habían eh, cosas distintas que hoy día se manifiestan distinto. Yo no creo que haya mucho más, creo que es distinto. como que han cambiado las reglas del juego, de alguna manera. O sea, ha cambiado el contexto Exacto. y eso inevitablemente repercute en cómo se produce, comercializa. Es una realidad, digamos, claro, Ujú. tienes nuevos canales de comercialización, pero que también son precarios, porque Claro. finalmente vender por una página de Instagram te obliga a estar, yo sé que hay gente que le encanta estar ahí en la pantalla, Mm, pero en el fondo tampoco te da, o sea, es el mismo problema, pero trasladado a otras otro. plataformas, ¿no? O sea, y yo cuando termino la etapa de Hall Central fue en parte porque yo buscaba efectivamente de que ya no fuéramos que los comerciantes se convirtieran efectivamente en comerciantes y los diseñadores pudiéramos diseñar. Como Exacto. existe en la mayoría de parte del mundo donde existen diseñadores de vestuario, tienen su emprendimiento de vestuario, pero no tienen una tienda. O sea, otro Claro, tiene la tienda. Y ahora el comerciante cumple el rol de comerciante. El exacto. diseñador y el productor, en general, juntos, hace eso. Ahora, ¿qué es lo que es la diferencia de los comerciantes en esa época? Y todavía yo creo que mucho en Chile es que los comerciantes, no sé, yo en esa ocasión como que me pegué un salto y dije, voy a ir a ver tanto que hablan de Escandinavia y que el primer mundo, voy a ir a ver a Finlandia cómo funciona esto. Y Ya, efectivamente como que te das cuenta, tú vayas todas las semanas a la moda y vayas a las ferias, que son las que realmente importan, que es el momento donde la gente compra las porque conexiones. la pasarela como, ya, filo la pasarela, como que son momentos en el que se adquieren las colecciones Mm, para las próximas temporadas. Obviamente se compran esas colecciones, el comerciante compra la colección y en el momento de comprar la colección se compromete con el diseñador, es como una galería de arte, digamos, una galería de arte tal vez como, claro, toma un porcentaje, obviamente, porque tiene que pagar sus cosas, pero también en muchos casos financia la obra del artista, ¿no? O sea, es entiendo. distinta la fórmula, pero para dar un ejemplo, digamos, como el comerciante compra, entonces está la tienda, una tienda en París, pero el diseñador en Francia no está diseñando y además atendiendo la tienda, porque es una ecuación que no funciona, porque tú Claro. no puedes hacer todo, o sea, no Mm, todo bien, digamos. mm. Entonces, claro, hoy día hay muchos diseñadores que están diseñando y que en el fondo le es más fácil hacer o es más económico tener una tienda online o en el Instagram, pero igual o sea, igual tenés que atender esa Mm. tienda para vender. Igual estás Entonces, a dos bandos al menos. y se cumplen dos funciones y dos roles que en mi opinión, o sea, todo bien, digamos, el que pueda hacerlo y la que le funcione y fantástico. ¿No? A lo que voy es como a mediano o largo plazo, para poder profesionalizar tu trabajo, finalmente es necesario poder, yo creo, yo creo, para mí ha sido como poder diferenciar como quizás me tengo que dedicar más a una cosa y poder encontrar. Entonces, en Hall Central, esa era mi intención en un momento, como ya, no podemos seguir como arrendando el perchero y como que me vaya a pagar un porcentaje y muy entre como arreglémonos de alguna manera para que podamos hacerlo a un costo accesible, digamos, ¿no? Mm. Entonces, llega un momento en que tú te quieres profesionalizar y en fin, entonces ahí era como, no, nosotros como comerciantes deberíamos ser capaces de poder como comprarle las colecciones. Y ahí como que te cambia la visión, porque yo me acuerdo como
en esa época, no sé, estaba Juan González, estaba el Pablo Galvez, estábamos, no sé, la Luna con el Matías, que tenía una marca que se llama Amén. Entonces, ellos eran gente que la gente compraba sus productos, ¿no es cierto? O sea, teníamos la demanda, entonces no era necesario quizá, o sea, claro, yo no tenía el capital y en ese momento yo por eso me asocio también, ¿no? Con como ya gente que en el fondo necesitaba ahí un equipo de trabajo Claro, y poder hacer este salto de comprometernos económicamente con los diseñadores y decir, te voy a comprar esta colección, y con eso el diseñador tiene una seguridad económica. claro. Bueno, eso después no funcionó, No, porque pasan porque cosas, pero, es más válido. pero en el fondo, claro, y yo creo que ese problema, o sea, y ahí yo veo un problema, digamos, Ujú. la precariedad del diseñador independiente en el momento de tener compromisos con las personas que comercializan, o estar obligado a hacerlo solo porque en el fondo no tenemos los espacios, o los Sí, espacios son, claro, o son no son alcanzables, porque tener una tienda son muchos millones mensuales, ¿cierto? claro. Entonces, ¿cómo quieres que haga eso todo junto? Mm, Y además me obliga a tener ese capital, digamos. Entonces, claro. y ese problema es un problema que hasta hoy día sigue existiendo, digamos. Mm, Entonces, mientras que eso no se resuelva o que no haya como un cambio o sea, de verdad de comprensión cómo funciona, no sé si se llama industria, mm, pero cómo funcionamos los diseñadores y cómo producimos y cómo finalmente realmente los compradores compran, etcétera, y cuáles son los precios mercado de esos espacios, etcétera, comportamiento de los compradores, dónde buscan, ¿no? Y qué es lo que necesitan, mm, y cómo todos esos factores tienen una ecuación económica. Entonces, claro. si no lo hace, o sea, yo estoy hablando de una cuestión materialista, ni mucho menos, estoy hablando de cómo funciona un negocio, porque finalmente es un negocio también. Totalmente, sí, sí. Bueno, eso, y ese, como para concluir, como que no saco mucho si hay muchos más diseñadores, si es que los voy a mantener en esa misma problemática. O sea, el hecho que haya más diseñadores o que haya más demanda, mientras que no se resuelva ese problema, los problemas van a seguir acarreándose, aunque cambien las formas en el fondo de comunicación o de venta. Claro, sí, entiendo el punto. Y la verdad es que me parece muy interesante y poco problematizado realmente. Bueno, y de hecho, pensando en tu propio emprendimiento, o sea, tú lo viviste de alguna manera en Franca también, como que tú fuiste en un momento plataforma, Mm, y pudiste como ver, justamente, tú no diseñaste la ropa, o sea, claro, tú tomabas las cosas, y me imagino que eso era mucho trabajo. O sea, me claro. imagino que, no sé, si estás pensando ahora todas las fotos y la cuestión, o sea, imagínate hacer eso, pero además diseñas. No, Y además totalmente. estás acá. Entonces, Es una locura en ese sentido y hay como una suerte de normalización como de este, comillas, circo pobre que como tú bien decías, o sea, cuando uno parte, yo creo que en todos los rubros y con todos los emprendimientos uno hace más de la cuenta, o sea, no tenéis, tratáis de ser lo más eficiente posible con los recursos, si hay alguna plata que te puedas ahorrar, obvio que tú como que lo haces, pero ahí, claro, viene ese punto como en torno a la profesionalización, que es súper clave y que es súper desafiante para efectivamente dar esos pasos. Y por otro lado, también como desde ese sistema poder incorporar otras formas de hacer y otras narrativas. Y aquí como que me quiero ir al trabajo que desarrollaste quizás post Hall Central y que tiene que ver con Zurita y que tiene que ver como con la, no sé, lo vamos a poner en términos como románticos, como de la llegada de la artesanía a tu vida. Y desde ahí, primero me gustaría saber, preguntarte, cómo efectivamente llega la artesanía a tu vida, no como, o sea, desde un lugar en el que a mí me da la sensación que impacta tu trabajo y que impacta tus productos y que impacta como toda la trayectoria que después continúas tú profesionalmente y también tu marca, que es Zurita. claro, justamente parte mi despertar como, yo diría como, eh, en la producción artesanal,
para mí personal, digamos, a través de, bueno, una búsqueda, ¿no? O sea, estos quiebres y cambios que suceden en la vida, que de alguna manera yo creo que uno también los busca. Yo siempre he podido aprovechar mucho esas como crisis, Ujú. en el sentido de que han sido ocasiones en las que he estado obligada y las he tomado de buena manera en el sentido de buscar un nuevo rumbo, ¿no? Entonces, en el momento de la salida de Hall Central, que fue un momento difícil en mi vida profesional, claro, era como ya, que lo que ya entendiendo de que en el fondo la industria en Chile iba a ser, es problemática, que mantenerme económicamente por un emprendimiento era complicado, de que yo buscaba esta cercanía de las personas. Entonces, me replantea de cómo quería seguir trabajando y qué valía la pena hacer, digamos. Y ahí la reflexión fue, ¿qué es lo que yo tengo, qué es lo que hay en Chile, que no hay en otros lugares? ¿Qué es lo que yo buscando como razones de disfrutar más Mm. y de darle más sentido a mi quehacer? Y entro mucho por la materialidad, o sea, mi acercamiento al mundo aymara y a las mujeres tejedoras en realidad fue muy occidental y muy material, digamos, que era a través de la alpaca como materialidad. Eso fue como Ok. mi idea y donde yo busco como gente que venda alpaca y me encuentro en una feria, voy a una feria de lanas y me encuentro con la Marina Castro y ese fue como el momento de puntual, así como clave, en el que ella me invita y me dice, no, yo soy de Colchane, anda a verme, y yo le dije, cuidado con lo que dices porque yo lo hago, ¿cachai? No, no, anda a verme, bueno, yo llegué ya, después con los años me confesó que efectivamente nunca creyó que llegaría, y nos hicimos amigas y redacté y luego yo un proyecto Fondar en base a esa experiencia que yo hice en esa primera visita de Colchane, Ok. que fue impactante. Estamos hablando de 2015 por ahí, y ahí efectivamente como que me cambia la comprensión de la relación con el textil, bueno, obviamente de la alpaca, entendiendo que la alpaca no es solamente un material, ¿no? Sino que representa una cultura completa, milenaria, toda la relación con la naturaleza. O sea, yo aprendo del mundo aymara. Además hay que tomar en cuenta que yo no nací en Chile, yo me vine el Claro. año 95, entonces en ese momento, o sea, claro, yo tenía quizás una mayor distancia a los pueblos indígenas que quizás no lo sea, porque también existe mucho desconocimiento en el mismo país. Mm. Y acá la sensación era que yo estaba como en otro país, o sea, esto era como algo que yo jamás pensé, no entendía que existía, que había personas que hablaban otra lengua en el mismo territorio, que hablaban, que entendían, que entienden el mundo de otra manera, que hay otra cosmovisión, y dentro de todo esto la materialidad de la alpaca terminaba siendo una anécdota que rápidamente se me olvida en el fondo de que yo iba como muy enfocada a eso y comprendo que esto es mucho más grande. Claro. Y ahí me quedo por mucho tiempo, en el sentido de hasta hoy día, digamos, seguir aprendiendo y colaborando e intercambiando y teniendo amistades y teniendo muchas experiencias en el territorio. Y también, bueno, otra cosa que también me interesaba mucho era estar en territorio. O sea, yo Claro. Santiago me tenía muy cansada también, entonces como salir de acá, como entender también el territorio desde otro ángulo y bueno, mi trabajo siempre ha sido hacer cosas, entonces yo engancho muy bien con las tejedoras y ellas también me reciben Mm. porque hacemos cosas juntas, digamos, tenemos ideas y nuestras conversaciones son entretenidas porque por ambas partes intercambiamos y copuchamos y experimentamos y hablamos sobre la tensión y y dónde podemos sacar este material y cómo le funcionó esta cosa y la torsión y si lo hacemos en tal telar o en el otro. Entonces hay conversaciones que son como verdaderas, digamos, ¿no? Claro, como Como muy que humanas al final, o sea, como que es una una relación. interacción que trasciende el material, sino que tiene que ver con que tú, o sea, generáis como lazos de otro orden, finalmente, como que eso O me da la sea, sensación. claro, claro, porque en el fondo es como cualquiera, pues no sé, uno
uno se apasiona por una materia, digamos, un tema, lo que a ti te gusta, y te encuentras con alguien que también le gusta lo Mm, mismo, pero que tiene otros conocimientos, y te encuentras y hay este encuentro creativo de alguna manera de intercambio y de querer hacer cosas. mm, Y eso es como muy natural, o sea, surge desde algo muy como orgánico, y eso se ha ido ampliando a más personas, y sobre todo mi aprendizaje en el fondo sobre las distintas materias que confluyen en el textil aymara, obviamente. Entonces, y claro, bueno, eso fue el momento en el que yo llego a mm. Colchane, de ahí como que digo, no, acá esto es muy grande, esto significa demasiadas cosas, y empiezo a buscar, ¿no? Sobre todo me doy cuenta, obviamente, lo primero, que hay un abandono del oficio, cuál es el significado del abandono del cultivo o la producción camélida de las lanas. Entonces, todas estas problemáticas que surgen, que nosotros en Santiago obviamente no tenemos idea, entonces, No, claro. y que no es tampoco un tema, o sea, y que es lejos de ser un tema relacionado al textil como Mm, soporte, que tal vez podría ser un soporte alternativo también, o que podría ser también una conversación sobre integrar estos textiles en el día a día mm, en el mundo urbano, por ejemplo. O sea, totalmente. no son cosas que, claro, porque obviamente también, porque hay un tema que la artesanía, y sobre todo la artesanía indígena, yo no la puedo tratar en todas sus manifestaciones como un producto al que le llamamos producto desde el mundo, desde nuestra visión como occidental. Ujú. Entonces, primero, claro, tengo que entender esto, ver qué cosas podrían ser más funcionales, entendiendo que hay otras que son sagradas, o quizás eh, o todo el mundo de los textiles tradicionales que entran en otra categoría, que tiene que ver con el resguardo, patrimonio y revitalización como de los textiles que tienen otro origen, digamos, ¿no? Que nunca fueran pensados para comercializarse, por lo tanto son otro capítulo, digamos, pero sí también están estos otros textiles que son más funcionales, que es un poco lo que estoy trabajando ahora, que es quizás esos sí pueden tener cabida, ¿no? Y ahí las mujeres aymara están están dispuestas, son trabajadoras impresionantes. Todo el rato yo pienso que ellas son las que deberían hacer coaching, a- o sea, no nosotros ir a estos Mm, cursos que como que siento a veces que el mundo está al revés, ¿no? claro. Que yo mucho más, Mm, ellas me enseñan a mí, y como vamos, que tenemos que trabajar y vivir de esto. Entonces, en fin, la cosa es que hay parte y se mantiene. Y ha tenido distintas transformaciones. He trabajado en distintos aspectos y ahí como que también, por eso te digo que yo me he alejado un poco del diseño de autor, como lo que se entiende de la vestimenta, porque me meto también mucho más en estrategia o metodologías de diseño para distintas cosas que no necesariamente confluyen como en un producto, una claro. prenda, una chaqueta, sino que tareas de diseño que son quizás mucho más invisibles, ¿no? Como proyectos de revitalización del patrimonio, en el que hicimos proyectos interdisciplinarios súper interesantes, como Memoria Textil, que se Ujú. trató como de un archivo textil que quedó arriba en Colchane, para animar a la revitalización y el rehacer, el retejer de tu producto o piezas antiguas que se dejaron de hacer. Posteriormente, cuando me integro a Fundación Artesanía de Chile, también logramos trabajar esos mismos textiles tradicionales que se están dejando de hacer, y tener un espacio en el que quizás comercialmente podía haber un espacio comercial para estos productos, pero Mm, en el fondo tener un poco el pretexto también para poder revitalizar siempre esa, no sé si pretexto, pero tener un piso, digamos, de financiamiento también, para poder trabajar en permanecer un poco más de mm, tiempo vivo estos productos, porque claro. sin duda estamos en un declive importante. O sea, las abuelitas, las personas que tejen todavía piezas antiguas, son muy mayores, la mayoría. Son productos son piezas textiles que cuesta mucho hacerlas, entonces un conocimiento heredado que
la generación más joven ya no lo domina. Entonces, Claro. es indudable de que se está perdiendo, digamos. Hay como Entonces, es como que se está extinguiendo de alguna forma o, un conocimiento técnico que claro, que no es reproducible en ese sentido. Hace poco estuve en una feria y conversaba con una chica que tenía una tienda donde ella trabajaba con comunidades artesanas en Ecuador y decía, bueno, esta cartera como que es de las últimas que tengo porque, claro, se murió esta tejedora y era la única que conocía esta técnica y ya está. O sea, y, y es lamentable, pero al mismo tiempo, como que como uno efectivamente, aquí pensando quizás en un rol de consumidor, de consumidora, como que como también uno puede ser parte de esa conversación y no quedarse como en el pucha, qué pena, como que yo creo que a ti te ha tocado ver mucho más desde cerca estas problemáticas y ver cómo se le puede encontrar algún tipo de solución, entre comillas. sí, o sea, es tal cual como tú dices. Y por eso te digo, como yo creo que esto es un problema o es un desarrollo, no sé si se le puede llamar evolución, pero es algo que es real, digamos. O Claro. sea, hay cosas que sabemos que tenemos que enfrentar la pérdida o que se Mm. va a dejar de hacer, ¿no? O sea, esa es una realidad. Entonces, ante esa realidad, ¿qué es lo que qué es lo que hacemos hoy, ¿no? O sea, por un lado, enfrentar esa realidad, yo creo que hay distintos ejes o distintas maneras como país, digamos, Mm. en enfrentarla. Entonces están como programas que pueden ser de archivo, por ejemplo, ¿no? De recopilar información, de mantenerla, de tener registros. Entonces está todo ese mundo de museología, en fin, de Mm. poder todavía poder hacer ese tipo de cosas que en Chile poco hay, pero sobre todo actual, diría yo, como en las técnicas hay de esfuerzo, pero claro, a mí me encantaría, y yo creo que quienes trabajamos en el tema y cercanos a las tejedoras, nos gustaría ver mucho más, ¿no? Justamente viendo que en el fondo nos quedan pocos años en que estas mujeres todavía sigan, mujeres y hombres sigan tejiendo. Claro. Entonces está como este como espacio desde quizás la subvención, que yo creo que debería ser patrimonial y estatal, ¿no? ¿Qué programas pueden hacerse? Ahora, desde el punto de vista más comercial, eh, como te decía, son productos o son piezas, porque no sé si Mm. lo podemos llamar producto, yo le estoy diciendo producto a un objeto, digamos, ¿no? Y no quiero ahí tampoco ofender, obviamente, a estas piezas que tampoco son obras, básicamente, tú lo piensas, o sea, a mí me pasó una experiencia como muy para traspasar mi experiencia con la comprensión de la diferencia de una incuña o un producto que es quizá un chal de alpaca, ¿no? Que tú lo usas para abrigarte y que no tiene una connotación mayor, y la diferencia de una pieza tradicional, a lo que le llamamos las piezas tradicionales andinas, que es una incuña, que es un cuadrado, un mantelito textil hecho en 4 estacas, que es la técnica tradicional del tejido, que viene de hace miles de años, digamos, en la que se hacen las ceremonias, que se guardan distintas cosas, entonces tiene ciertos colores determinados, que tienen significados determinados, y estas incuñas siempre fueron pensadas para eso, y Mm. no tienen un valor, o no tenían en su origen un valor comercializable. Claro. Y a mí me ha pasado con las artesanas cuando hicimos este desarrollo de memoria textil en el que retejimos estas piezas. Ellas retejieron, nosotros organizamos. Yo como diseñadora ayudé a gestionar y entender cuáles eran las problemáticas, pero obviamente no metí mano en el tejido, sino que se trataba de recopilar. Entonces, el proyecto contemplaba un financiamiento para poder realizar estas piezas, porque obviamente tiene un costo, había que pagar la alpaca, la mujer tejía algo, independiente de que el proyecto buscaba beneficiarlas a ella, igual había un tiempo depositado. Entonces teníamos que básicamente ponerle un precio a ese trabajo de fabricar, de Mm. tejer, de crear la incuña, para poder recompensar a la persona que lo hacía. Entonces, la ronda de conversación era ya cuánto vale la faja, cuánto vale la incuña, todas piezas tradicionales que son pensadas en el uso propio ceremonial, ¿no? Claro, y las mujeres me decían, no, es que en esa época, ¿no? Estoy hablando del 2015, que eso cambió después también rápidamente, es que nunca he vendido una incuña, no sé cuánto vale una incuña en su Claro. vida, o sea, estoy hablando de una mujer, no sé, 60, 70 años,
buena para comercializar, buena para vender sus chales, para su lana, su quinoa. No digo de personas que no son activas comercialmente, pero en su Claro. vida no había vendido una encuña porque eso simplemente No, no entraba no, en ese lugar. no entraba. Nadie tampoco quería comprar una encuña porque tampoco la gente occidental sabe para qué es, y a Mm, ella no se le ocurría tampoco ofrecérsela porque en el claro. fondo es algo muy íntimo, ¿no? Es algo que entonces, en este proyecto que hicimos en Fundación Artesanía de Chile, se debatía esa problemática de cómo podíamos hacer un producto, o sea, una colección tradicional, que efectivamente la gente lo pudiera comprar, y que con eso también entendíamos de que la comercialización podía activar, ¿no? Mm, No exclusivamente, porque yo creo que ahí hay un error también en entender o pensar que el mercado o la demanda eh, determine la supervivencia de los oficios. Yo creo que eso es un error, ¿no? mm, O sea, yo creo que, pero al mismo tiempo no significa que no pueda participar. O sea, yo creo que hay una buena medida de tomar los factores, distintos factores, evaluar proyecto por proyecto con las personas involucradas en qué es el camino que quieren darle y cuáles son las herramientas más eficaces en corto, mediano y largo plazo para revitalizar un cierto oficio. entiendo. Entonces, en ese sentido, y para resumir, sí, yo creo que no, o sea, no existe una pura manera. O sea, yo creo que sería muy equivocado tirar a los tiburones del mercado, en el fondo, la supervivencia de una encuña, por ejemplo. Eso es como Mm, que creo que no corresponde, y creo que en eso el Estado debe y tiene debe tener un compromiso para con el claro. patrimonio, Entiendo, ¿no? sí. Y ahí deben haber acciones que no expongan a este producto a que si una persona en Santiago quiere comprarse este mantelito y capaz que lo ponga, no sé, como individual, ¿no? O sea, como evitar ese tipo de, finalmente, de desarraigo del producto, del objeto a su origen. Sin embargo, si hay otras cosas, por ejemplo, la misma señora que hace, la misma tejedora y profesional, experta textil que hace la encuña, probablemente también hace chales de alpaca, que Ok, tienen, que son, que no tienen esta carga cultural, ¿no? Que es claro. mucho más libre, que es introducido, es una técnica introducida por los españoles, por lo tanto, es un producto que siempre se ha pensado para ser comercializado. Las mujeres poco usan ellas los chales, sino que están pensados justamente para tener una actividad comercial. Ok. Entonces, si yo compro un chal a la mujer, o ella le va bien con sus chales y sus productos funcionales, utilitarios, Ujú. quizás activo de manera indirecta, en el fondo, si ella económicamente puede estar más holgada, quizás sí tiene tiempo para hacer cosas que no son necesariamente comercialmente económicas, o sea, que no tienen un objetivo netamente comercial, como por ejemplo tejer las encuñas o hacer clases de tejer tejido tradicional, de poder traspasar esta información a su hijo, porque obviamente en el momento que tú tienes más tiempo para poder hacer cosas, Mm, también te va a poder dar el lujo, entre comillas, de poder ver todas estas cosas que no te están dando en el fondo un ingreso comercial. Es una idea, y eso no le quita en el fondo lo que yo creo que nosotros como sociedad le debemos a estas piezas, digamos, ¿no? O a Y, estas tejedoras. y en ese sentido, Gaby, como, ¿cuál sería, también desde tu experiencia con Zurita y con Artesanías de Chile, como, cómo podría generarse este cruce que sea efectivamente como favorecedor y fructífero entre la artesanía y el diseño contemporáneo, como entendiendo que están todas estas, como, están todos estos grises que si uno no los conoce o si uno no está familiar, o sea, si no has estado en terreno conversando, entendiendo que hay una cosmovisión distinta a la, como usando tus palabras, a la occidental, eh, se pueden cometer como ciertos errores o quizás generar ciertas ofensas que yo al menos soy una persona que
que no cree mucho como en las malas intenciones, sino más bien como en la desinformación. Y creo que muchas veces pasa con la artesanía y el diseño, que como que el diálogo no necesariamente es tan bidireccional o no es tan profundo. Entonces, desde ahí, cómo se podría generar efectivamente este intercambio y que sea fructífero? Me gusta esa palabra. Sí, claro, es interesante. Bueno, ahí yo, mi disciplina de diseñadora, yo hasta hoy día también es algo que se mantiene, que creo que articula bien las partes, ¿no? Porque tiene distintos aspectos. O sea, tiene un aspecto comercial que quiere poner en equilibrio con un patrimonio o con una historia, ya sea en este caso específicamente entender el patrimonio de dónde vienen, pero no le hace el quito necesariamente entender que existe el mercado, porque el diseño se inserta en el mercado. Claro. No es arte, o sea, el arte también se inserta en el mercado, si al final creo que hoy en día pensar de poder liberarnos del mercado es ingenuo finalmente, o sea, es un deseo, obviamente, ¿no? El mercado los obliga, nos presiona, pero somos parte también de alguna manera. Entonces, sí también tengo injerencia de cómo participo, o en qué participo y cómo lo puedo empujar a quizá, no sé si puedo empujar yo en realidad, o sea, pero igual de alguna manera participo activamente y elijo dónde quiero estar y cómo quiero estar. Abstraerme absolutamente de él sería desconocer lo que está sucediendo. Y en ese sentido los diseñadores o las diseñadoras estamos siempre evaluando esa posibilidad, ese factor también. Claro. Entonces esta relación de diseño y artesanía termina siendo, desde mi punto de vista de diseñadora que soy y que tampoco tengo complejos en entenderlo, o sea, siempre he sido de la idea de que cómo podemos sacar mayor provecho en los conocimientos que manejamos y cómo somos sensibles frente a la mayor fuente de diseño que tenemos en este país, que es la artesanía, ¿no es cierto? O sea, nosotros no, Chile no es un país industrial, nosotros no fabricamos autos, ni aviones, ni tenemos escasa industria, por lo tanto, es muy natural el acercamiento de los diseñadores hacia el mundo de la artesanía y el asunto es cómo ese diálogo o cómo ese acercamiento se vuelve realmente un diálogo, ¿no? Y no una visita desde el mundo del diseño anecdótica a un mundo que aparentemente podría ser excluido solamente a la producción. Que ahí yo creo que suceden muchos resentimientos en el momento, o sea, no es que yo creo, suceden resentimientos en el que se confunde la producción artesanal con solamente una producción que podría ser, por ejemplo, un maestro carpintero o una costurera, entendiendo obviamente y resguardando obviamente todo lo valioso que tienen esos oficios, pero que finalmente no tiene lo que tiene la artesanía, que es el patrimonio, la cultura relacionada a un contexto territorial, histórico y que le pertenece en el fondo a este diálogo entre territorio, persona, historia, en fin, a lo que le llamamos artesanía, ¿no? Pues Claro. la diferencia de artesanía que a producción, digamos, de materiales. Pero eso yo creo que no se puede como despejar muy rápidamente entre las partes, cuando hay un sentido común y una sensibilidad de entenderlo de esa manera, ¿no es cierto? Y en eso nosotros como personas que enseñamos cosas en las universidades, por ejemplo, en la Escuela de Diseño, en este caso, de la Universidad Católica, hay un esfuerzo de sensibilizar a los estudiantes en ese sentido, porque es súper interesante entender de que los estudiantes, por ejemplo, en diseño, tienen un natural interés de acercarse a la artesanía, o sea, yo doy clases guío a los estudiantes en último año y ellos buscan sus proyectos y títulos relacionados a los temas que yo hago. Entonces, nosotros vemos el interés por la gente joven de acercarse a las artesanías. Entonces, nuestro rol, yo creo que también en ese lugar justamente radica en
traspasar herramientas, traspasar herramientas o estrategias que justamente tengan este respeto y sensibilización para ambas partes, ¿no? También, por otro lado, hace falta, yo creo, también ampliar los conocimientos en el mundo de la artesanía para con los diseñadores, ¿no? Entonces, porque también ahí está como el rol del diseñador dentro de ciertos proyectos, qué pasa después cuando ese diseñador se va, existen créditos o no, yo puedo llegar y usar las cosas de otro, quizá me inspiro entre comillas, en algo que ha hecho un diseñador, pero no se le recompensa tampoco, entonces también hay hacia el otro lado, digamos, hacia los diseñadores, también yo creo que por desconocimiento de que en el fondo eso también significa una autoría, un trabajo, años de estudio. Entonces ese encuentro entre los mundos, creo que es súper importante entender cómo se lleva a cabo. Y claro, Artesanía de Chile a mí me permitió ampliar, porque yo trabajaba a una escala muy pequeña, con equipos muy pequeños, y con Artesanía de Chile lo que a mí me pasa es que tuve la oportunidad de ampliar o trabajar con muchos artesanos y profundizar en estas estrategias y metodologías de trabajo para poder llegar a resultados que yo llamo sostenibles en el sentido de que efectivamente ambas partes, que sean proyectos que los artesanos se apropien, les guste hacer, funcionen, que quizás tienen aspectos comerciales, otros no, como el de quizás otros que son más patrimoniales, pero en los comerciales, los que tú me estás hablando en específico, yo creo que si no son proyectos bien pensados desde un principio, suelen morir pronto, o sea, como que se hace una producción una o dos, finalmente por distintos factores quedan ahí, ¿no? Un poco como esas inversiones que de repente se hacen, pero que no están elaboradas en su complejidad, entonces es peligroso de que quede en eso. Claro. Y si ahora como que pensamos en el ámbito moda, porque al final también dentro de la artesanía es vasta, y dentro de los textiles y de estas técnicas textiles tradicionales o, originarias, ¿qué rol crees tú que juega la incorporación o el reconocimiento de estas técnicas en construir un futuro de la moda como más sostenible? Efectivamente, porque me da la sensación de que, o lo que ha ido saliendo es que existen muchas dimensiones y no toda la artesanía como que cabe en todas esas dimensiones, o es mucho más vasta y tiene muchas más áreas que solo la comercial. Pero si nos vamos si nos detenemos como en el ámbito más comercial y tratamos de pensar, como si imaginamos como escenarios posibles de la moda sostenible desde Latinoamérica, sobre todo, como que, ¿qué, qué futuro ves tú o qué rol jugaría la incorporación, no solo de las técnicas en realidad, sino también de las personas que son portadoras y hacedoras de esas técnicas dentro del sistema de la moda? Sí, súper interesante. Bueno, en eso estoy ahora también justamente retomando el trabajo y un poco también lo que tú me decías como en qué está Zurita, finalmente como ampliarme un poco la idea de no solamente trabajar para mi marca, sino que también, bueno, yo renombro, obviamente es algo muy sutil, pero finalmente entre la marca Zurita se convierte en este momento a como Zurita como estudio de diseño que de alguna manera elabora una pequeña colección de vestimenta propia, ¿no? Donde yo me doy espacios creativos y constructivos y de experiencia en el fondo de construcción de colección, pero por otro lado también donde me abra la posibilidad de producir conjuntamente con las artesanas aymara para otros emprendimientos, otras marcas, otras instituciones, en fin. Y ahí justamente claro, desde este lugar que tú me comentas, cómo yo
pienso que podría estar activamente involucrada las mujeres artesanas y este oficio actualmente, ¿no? Y insisto también en justamente que se trata de ciertos productos que son utilitarios, que están pensados, que siempre fueron pensados para eso. Estoy pensando en los textiles que se hicieron en el mundo aymara en Chile muchos años atrás, en la que sobre todo los hombres elaboraban estos textiles que tenían el fin de ser confeccionados como vestimenta, en el que los hombres eran los que tejían y confeccionaban los vestones, las chaquetas y los pantalones en el mundo andino. Entonces, ¿cómo ese mismo oficio se podría llegar a revitalizar para ser utilizado en las prendas, que es algo que yo he hecho en mi marca, y donde además ha sido interesante porque lo estaba usando un poco como laboratorio, en el que yo puedo probar los distintos textiles, porque efectivamente estos textiles que se hacían en los años 50, 60, 70, eran técnicamente pensados desde un principio, desde el telar desde el hilado hasta el telar, para hacer textil. En cambio lo que se está haciendo o que se está elaborando actualmente por las manos de las mujeres ahora, son productos textiles mucho más dóciles, como los chales, los ponchos, y porque no están pensados para ser usados como para la confección. Entonces ha cambiado la técnica de hacerlo, por lo que no es llegar y usarlo como yo, hacer usar estos productos textiles como para ropa. Entonces ha habido todo un proceso en el que técnico con las mujeres para evaluar cómo podríamos volver a usarlo como textil. Entonces, claro, yo creo que de todas maneras hay muchas mujeres tejedoras en el norte, hay poco material que se está produciendo en el país, sí hay como una importante escasez como quizás no tanto de animales, de camélidos, o sea, de llamo y alpacas, pero sí como de todo el proceso que se está haciendo completamente artesanal, lo que lo hace mucho más lento y más caro, también más irregular, entonces tienes como productos que no son necesariamente tan aptos para un textil que después sea de buena calidad, pero sí se está trabajando con textiles importados desde Bolivia, que las mismas mujeres son las que lo traen, el hilado ya industrial, que es el que más principalmente se está usando en Chile. Ahora, yo como si tuviera todo el capital del planeta, digamos, claro, vería como una importante, o sea, invertiría importantemente como en programas en el altiplano para revitalizar la producción camélida, ¿no? Que no solamente está ligada al mundo textil, o sea, que está ligada al mundo textil, pero que no solamente se traduce en un ejercicio económico, sino que también ceremonial. Entonces ahí hay un tema importante, que si desaparecen las alpacas, desaparece gran parte de la cultura aymara. Entonces, entender la producción camélida o entender la cultura aymara es incluir a la producción camélida. Ahora, específicamente una producción textil, sería increíble poder tener una producción que sea nacional, por el control que se puede tener, por activar en el fondo y volver a habitar el altiplano en general. Pero claro, es una tarea titánica en costos, en infraestructura, en el trabajo de las comunidades, efectivamente evaluar y validar esta idea con las comunidades, quién está dispuesto, quién no, quiénes son los que realmente podrían llevar a cabo estos proyectos para que no sea algo introducido, ¿no es cierto? Como que estos proyectos que son como súper extractivistas finalmente, y no en relación con las comunidades, entonces evaluar todo eso para tener la materia prima nacional. Sin embargo, a pesar de que hay poca materia prima, las mujeres, sobre todo en las zonas más urbanas como Pozo Almonte y Alto Hospicio, estamos hablando de cientos de artesanas, no estamos hablando de 12, estamos hablando de, entre Arica y Tarapacá, estamos hablando de cerca de 500 artesanas. Que todas tienen sus telares, al menos uno, en general dos, el chico, el grande, algunos el de 4 pedales, agrupaciones altamente gestionadas entre ellas, quizás no tan vinculadas con justamente qué es lo que me estoy metiendo ahora, con poder llegar a ciertos clientes, como no sé, a un diseñador. O
sea, ese diálogo como de cómo encontrar a mis clientes desde el mundo de la artesanía, yo creo que es lo que falta. Pero su capacidad productiva, su necesidad productiva, o sea, económica, pero por sobre todo como su resiliencia y ganas de, o sea, hay un espíritu textil que se mantiene, o sea, ellas se definen y son tejedoras. Perfecto. Entonces, hay un gran potencial que sin embargo yo creo que, claro, yo lo estoy haciendo a una escala muy pequeña. Me encantaría poder ampliarla, por lo que estoy convocando y tratando de convencer a marcas, diseñadores, instituciones de que todos deberíamos trabajar la alpaca, y que yo les puedo ayudar en eso. Claro. Sí, sí. Pero la realidad, claro, la veo, o sea, creo que es posible en la teoría, en la práctica hay que verlo, ¿no? Uno no sabe las cosas que puede llegar a impulsar, o sea, yo soy partidaria de que empecemos a usar estos textiles, usar en el buen sentido, o eh, encaminar estos diálogos entre las artesanas y la producción de moda, que en realidad no existen, ¿ah? No existen como tal, o sea, existen, obviamente consideramos el producto textil, yo creo que debe considerarse como un producto de vestuario. Las mujeres hacen vestimenta, los ponchos son vestimentas, las bufandas y los chales son accesorios que son parte de quizás la vestimenta, pero claro, están un poco, no sé si limitados, pero concentrados en ciertos mercados que es la feria artesanal o ciertas tiendas de artesanía exclusivamente. Entonces, mi esfuerzo hoy día está en por qué no llevarlo también a otros espacios Claro. y entender cómo podría ser ese diálogo. O sea, es algo que me tiene muy entretenida en este momento. Como, ¿por qué esto no puede estar como en la tienda de, hoy día me llamo la Mariela Rodríguez, de ¿Por qué te viste? No sé, yo lo estoy llevando al drugstore, ¿no? Yo estoy en este momento Claro. mis ropas en el drugstore. Entonces, ¿por qué no también puede estar ahí? Y lo que hablábamos antes, como, ok, vamos a tener que trabajar en nichos, pero quizás podemos trabajar en distintos nichos. Entonces yo podría trabajar para el hotel que quiere tener sus pieceras, pero también podríamos hacer regalos corporativos, bufandas de alpaca con algo, no sé, y también podría estar en la decoración y podría también estar en algunas boutiques de moda o tiendas de moda taquillera con Claro. diseños que estén conversando entre lo que la artesana suele hacer y lo que el diseñador está también expresando a través de su creatividad. Claro, al final es como poder probar, llevar estas piezas y estos productos a estos espacios que uno relaciona más quizás con la moda, que, como con el vestuario, con ir a la tienda, y también yo creo como ampliar las narrativas que hay en torno a esos materiales, como que me parece muy fascinante también poder ver la posibilidad de, o sea, que impulsar un tipo de producción también nos permite como país ampliar nuestras narrativas en torno a nuestro patrimonio, en torno a lo que se produce, en torno a, o sea, como que qué bonito sería que efectivamente, o sea, bonito es como una palabra que suena como tan superflua, pero es como qué interesante sería que efectivamente vistiéramos lo que podemos producir a nivel país y que es algo que además tiene que ver con nuestro patrimonio y que además puede impulsar una actividad económica a una escala distinta. Es como que suena todo muy bien en realidad, como que O vamos sea, por es ello. que, claro, ¿no? Y al revés, o sea, si lo piensas bien, como que ya, como uno de repente está como tan metido en una forma de pensar las cosas, no sé, a mí me da mucha risa cuando hace un par de años había como una moda que era como las capas, y salía en un retail como, ponte la capa, y es como, ¿qué es esa? La capa, ¿qué es una capa? Es un poncho, eso se llama Claro, poncho, y existió, entonces... Eh, en realidad a mí me pasa como al revés incluso, que es como, ¿cómo es posible que no todos tengan alpaca en su closet en Chile? ¿Cómo es que claro. tú no tienes o sea, al revés, ¿cómo es que tú no tienes un poncho? O sea, sí tienes la zapatilla X marca de no sé dónde, obvio, todos, ¿no? Todos tienen el pantalón tanto,
¿Y cómo es posible que en Chile mismo tú no tengas esto, ¿no? Entonces, Mm, como dar un poco vuelta al asunto y claro. también desde el sistema práctico, ecológico y todo lo que tiene que ver con la moda sostenible, etcétera, como también reevaluar, sobre todo ahora que estamos tan expuestos, ¿no? Hemos estado expuestos a la crisis y la cierre de frontera, la falta de, no sé, resulta Mm, que el 80% de nuestra canasta, ¿cómo se llama? Mínima, básica, a básica. canasta básica es como 80% importado, entonces como, pero cómo eso hace sentido, digamos, Mm, producir acá en Chile tiene beneficios porque es más flexible y más rápido poder traer las cosas de, no sé, de Pozo para acá a Santiago o mm. llevarlas a Valdivia, que traerlas de Perú o ni hablar de China. Eh, el impacto de la huella de carbono es menor, tengo beneficios, ¿no es cierto?, no solamente ecológicos, sino que también de gestión, o sea, pensando Totalmente. que obviamente un emprendimiento quiere, y yo me imagino que nadie es mala persona, o sea, no sé, hay malas personas, por supuesto, pero como si puedes optar por lo sostenible o no, muchas veces tiene que ver con el costo, muchas veces tiene que ver con la gestión, y si es que eso se puede trasladar al precio final, etcétera, Mm, entonces estas cosas podrían compensar, ¿no? El tiempo de producción, por ejemplo, producir en Perú tiene un tiempo mayor, no vas a traer, no sé, 20 productos, sino que vas Eso a te iba a tener decir, los volúmenes también. te obliga a tener un volumen mayor porque básicamente no vas a traerte una importación porque tiene un costo, entonces te obliga a pensar y eso significa riesgos más grandes. Claro. En cambio, producir acá pueden ser quizás curvas más pequeñas, te va bien, o no tanto con uno, pero con otro sí, y entonces ser como más, hoy día yo creo que una de las cosas interesantes como negocio es poder tener cierta capacidad de reacción y flexibilidad, o sea, no apostar a volúmenes tan grandes, a inversiones tan Claro. importantes, sino que hacerlo a escalas como un poco más pequeñas o en tandas más pequeñas, y Mm, eso trabajar con productores cercanos, como inmediatamente cercanos, o sea, no mm, como, ay, trabajo con alguien que tiene la fábrica no sé dónde y que los trabajadores son, o sea, no, acá es como una relación directa, digamos, entonces claro. eso te permite tener cierta reacción que también en estos tiempos yo creo que son interesantes, ¿no? Aparte de obviamente pensar que son materiales sostenibles, en el sentido de que son biodegradables, son heredables, son de buena calidad. O sea, hay un aporte obviamente a un montón de otras cosas, factores, pero yo estoy hablando como de poder seducir a alguien que está pensando en como si compro el paño en China o si lo compro acá, probemos, ¿cachai? Sí. Probemos y en una de esas funciona bien y claro, siempre manteniendo obviamente un diálogo respetuoso, entender, tener esta comprensión, ¿no? Mm, Pero al mismo tiempo a mí me impresiona mucho, hay todo tipo de comunidades artesanales, como en todo, ¿no? mm, Pero así hay algunas que dan cabida para esto y les interesa, sobre claro. todo pensando en general, por ejemplo, las mujeres con las que yo estoy trabajando en producción mayor son más jóvenes, entonces son mujeres que tienen ganas de trabajar, tienen la posibilidad de trabajar y se dedican a esto y tenemos estos buenos diálogos como de producción de productos más utilitarios. Buenísimo, Gaby. Bueno, me quedo con muchas como reflexiones, preguntas. Creo que todo lo que hemos conversado podría como seguir amplificándose eternamente y por un tema de tiempo propongo dejarlo hasta acá, pero como un continuará. De verdad te agradezco un montón por la generosidad con la que compartiste toda tu experiencia y tu visión y tus reflexiones. Yo creo que hoy en día es clave, una palabra que ocupaste harto y que me gusta vincularla al diseño y a la moda, porque a veces se olvida que tiene que ver con la empatía, como con que a la base del diseño está eso, y como que hoy en día yo siento que es fundamental relevarla y poder efectivamente vincularnos en ámbitos como los laborales, como los productivos, técnicos, incluso nosotros como medios también poder tener súper a mano esa palabra. Así que gracias por eso, gracias por todo tu conocimiento, reflexiones nuevamente y de verdad
lo máximo, o sea, lo mejor en este camino que estás emprendiendo, en esta aventura, que no me cabe duda que va a ser súper significativa, yo creo, todo lo que pueda salir de ahí. Yo también creo, la verdad. Qué bueno, qué Yo, bueno. yo creo, por lo menos para mí, digamos, ¿no? Y para las artesanas, así que estamos súper entretenidas en esto y poniéndole harta energía, así que yo creo que de todas maneras eso ya va a tener algo, corazón está. Sí. Y sí, y muchas gracias a ti, Javiera. Creo que es súper importante lo que tú dices también, como de poder que los medios también aporten en esta transparencia, en estas conversaciones, en mantener activo también a la ciudadanía, a la gente que escucha, ¿no es cierto?, en este tipo de reflexiones, porque de alguna manera creo que es la manera de poder también que la gente que le interese más poder meter cuchara y entender de que efectivamente de las acciones hay cambios, ¿no? O sea, de las acciones que tenemos y las acciones son desde elegir una cosa por la otra, eh, apoyar ciertos espacios de distintas maneras, no estoy hablando solamente desde lo comercial, ¿no? Sino que también en la participación general se empuja hacia lo que buscamos apoyar o contribuir a esta relación como de artesanía y diseño y la sostenibilidad en general. Así Totalmente. que felicitaciones de nuevo Mm. y seguiremos conversando, Sí, eso seguimos. es seguro, Seguimos en la conversa ahora off the records. Nada, muchas gracias, probablemente. Gaby, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy. Déjennos sus comentarios, preguntas, reflexiones, son todas súper, súper bienvenidas. Hasta la próxima. Hasta pronto.